El Uruguay, serie descriptiva dirigida y editada por la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos. Ciudades del Uruguay, por el profesor Aldo Solari. En nuestros días, a la gente, por lo general, le gusta más vivir en las ciudades que en el campo. Esta preferencia por el ritmo de vida, la seguridad económica y, sin duda, las comodidades que ofrecen las grandes concentraciones urbanas como consecuencia de los avances técnicos e industriales que en ellas ocurren, es extremadamente evidente en el Uruguay. Es así como se puede comprobar que 2 de cada 3 uruguayos residen en las ciudades y del total de la población, el 40% se agrupa en una sola urbe de 1 millón de habitantes, que es Montevideo, la capital. Este es un fenómeno realmente muy particular y casi podría afirmarse que ningún otro país del mundo presenta tal desequilibrio demográfico entre la capital y el resto del área nacional. Si echamos una mirada al resto del país, nos vamos a encontrar con que en el sur del Río Negro, línea de agua que divide completamente el territorio, hay una urbanización, es decir, un porcentaje de población urbana bastante considerable. Esta concentración coincide con la existencia de una zona agrícola cuya densidad se intensifica a medida que nos acercamos a Montevideo. En el norte, por el contrario, las grandes extensiones de pastoreos de ganados se eslabonan casi incesantemente a través de un territorio sumamente despoblado. Sin embargo, es en esta zona precisamente donde se levantan las 2 ciudades más importantes del interior, Paysandú y Salto, ambas en el valle del río Uruguay, con unos 60.000 habitantes cada una. La lejanía de la absorbente capital las ha forzado a un desarrollo independiente. Los dueños de las grandes haciendas de crianza de ganado, llamadas estancias, viven con frecuencia en las ciudades o pueblos del interior. En cambio, ni los agricultores ni los peones de esas mismas estancias habitan en los núcleos poblados. Tienen sus hogares en el campo donde desarrollan sus actividades, de tal manera que entre ellos y los habitantes de las ciudades hay una profunda diferenciación en la manera de ser y de pensar. En ese sentido, el habitante de las ciudades en el Uruguay se caracteriza por su desligamiento y aún por su ignorancia acerca de los problemas y la vida de los campos. Esta ausencia de características rurales en poblaciones del interior llega al punto de que en muchas de ellas, fuera de la proximidad de algún local de venta de ganados y de los comercios que proveen maquinaria agrícola, ninguna señal indica que se levantan en el corazón mismo de una de las más notorias regiones de praderas del mundo entero. Este fenómeno tiene existencia real aún a pesar de que, exceptuando a Montevideo, Colonia y Paysandú, las demás poblaciones carecen de una verdadera significación industrial. Aún menos ligadas al medio agropecuario que nutre sus respectivas plataformas económicas, están las 6 ciudades que han surgido en el borde de la frontera con el Brasil. El tráfico lícito o ilícito que se realiza intensamente a través de ellas, la presencia de una influencia idiomática foránea masiva y la particular fraternidad con el pueblo vecino dan características especiales a esas poblaciones, entre las cuales el caso de Rivera es particularmente notable, pues de hecho forma una única área poblada con la ciudad brasileña de Santa Ana. Las restantes ciudades uruguayas son centros comerciales y administrativos de ritmo tanto más débil cuanto más ganadera es la zona que las rodea. Por otra parte, casi sin excepción, esas poblaciones se ven circundadas por agrupaciones de viviendas muy pobres y carentes de condiciones sanitarias. Esos barrios, que en el Uruguay se llaman orilleros, revelan con claridad el desarrollo insuficiente del interior del país y, sobre todo, una prolongada crisis de fuentes de trabajo. Si dejamos las orillas y penetramos en las ciudades del interior,
advertiremos que casi todas ellas tienen un tono visiblemente moderno, manifestado particularmente en los escaparates de los comercios, llenos de artículos que responden a las últimas modas, y en la edificación. Aunque parezca sorprendente, a menudo el visitante contempla edificios comerciales o viviendas particulares que son realizaciones arquitectónicas verdaderamente vanguardistas. En los comercios se encuentra desde el último disco de moda en Nueva York o Roma hasta el más reciente modelo de lavarropas. Por otra parte, hay 66 poblaciones que poseen centros oficiales donde se imparte enseñanza secundaria y existen 81 escuelas dependientes de la Universidad del Trabajo, mediante las cuales se difunde instrucción industrial o agraria. En general, las localidades del interior no están unidas entre sí por adecuados medios de comunicación, pero en cambio, prácticamente todas tienen conexión permanente con Montevideo. A ellas llegan carreteras por donde circulan numerosas líneas de ómnibus. Los periódicos de Montevideo se distribuyen en esa forma en todo el país. Ferrocarriles y 3 circuitos aéreos internos, cumplidos por una organización estatal, completan esos lazos. Finalmente está la radiodifusión, asombrosamente desarrollada en el Uruguay, al punto de que ocupa el 3er lugar de la estadística mundial en cuanto a número de receptores de radio por habitante. Esa situación se patentiza en las ciudades del interior, que cuentan con varias difusoras locales y cuyos habitantes captan continuamente las de Montevideo. Aparte de la desvinculación con la tierra que las rodea y su ritmo bastante moderno, esas poblaciones presentan una tercera característica: la ausencia total de fiestas locales de carácter folclórico. El color local, muy desvaído en las ciudades del interior, desaparece completamente en las ciudades balnearias, que han surgido a gran ritmo sobre las playas del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Es este el fenómeno urbano más notable ocurrido en el Uruguay en los últimos tiempos. Se ha poblado una cadena de casi 50 balnearios a lo largo de 200 kilómetros y han surgido 4 ciudades totalmente turísticas. Una de ellas, Punta del Este, construida sobre una larga y sinuosa península, tiene reputación internacional por su vasta área de residencias lujosas y sus festivales cinematográficos. Pero cuando se habla de ciudades en el Uruguay, en realidad todo el mundo piensa en una sola: Montevideo, ciudad cuya importancia es desproporcionada con respecto al resto del país. En ella desemboca toda la actividad nacional. Alberga el gobierno, la administración central, la enseñanza superior, el 80% de las fábricas, el único aeropuerto internacional, todos los grandes comercios, la casi totalidad de la actividad artística, el único puerto marítimo de importancia, y a ella converge prácticamente toda la producción del interior, pues Montevideo es el gran mercado estable y normalmente la única vía de exportación. No alcanza a tener 250 años de fundada y sin embargo en ella hay pocos vestigios de edificaciones centenarias. Su crecimiento edilicio es precisamente de nuestros días, por lo cual no hay grandes barrios antiguos. Montevideo es una ciudad de aspecto moderno y flamante. Una brillante pléyade de arquitectos, una intensa pavimentación y una ventajosa ley de propiedad horizontal la han transformado visiblemente. Por ejemplo, uno de sus barrios más conocidos, Pocitos, zona residencial sobre la costa del Río de la Plata, relativamente reciente, se caracterizaba por mansiones enjardinadas y chalet de considerables proporciones. En los últimos 10 años, varias hectáreas de esas suntuosas viviendas han sido arrasadas y se levantaron en su lugar decenas de edificios de varios pisos con frecuencia muy audaces y originales. Una gran cantidad de vehículos, que actualmente llegan a 96.000, circulan por las calles de esta ciudad.
los funcionarios españoles que fundaron a Montevideo en la década de 1720 al 30 eligieron una pequeña península rocosa que cierra una bahía casi perfectamente circular y cuyo borde occidental se extiende al pie de una colina de 146 metros de altura, el Cerro de Montevideo. No hace mucho más de 100 años que la ciudad desbordó la península donde fue instalada primitivamente. Pero desde ese momento, su crecimiento fue rapidísimo al concentrar toda la actividad del país. La forma en que se expandió llegó a ser sumamente incontrolada y el trazado de las calles muchas veces no derivó de diseños cuadriculados. Si a esto agregamos que el terreno en que se asentó era bastante ondulado y que la costa del Río de la Plata es, frente a Montevideo, muy festoneada, alternándose puntas rocosas con extensas playas de arena, la imagen que resulta es la de una ciudad de perspectivas panorámicas, extremadamente irregular y de discreta edificación. El viajero que llega por mar o el que se desliza sobre ella en los aviones comerciales difícilmente olvida esta luminosa ciudad cuyas calles caprichosamente tendidas a menudo desaparecen bajo el follaje de árboles que cubren las aceras. Y sobre todo, no olvida su costa sobre el Plata con playas, rocas y una rambla serpenteante que arranca en la punta de la península primitiva y se alarga 20 kilómetros hacia el este, enhebrando zonas residenciales. Hacia el oeste y el norte las cosas son distintas. Un batallón de chimeneas se aprieta contra la ciudad y en torno a ellas se extienden barrios obreros, en muchos casos integrados por viviendas humildes. Las calles de estas zonas son escenario de una vida cálida, pues el montevideano es muy comunicativo, sencillo y bastante sentimental, así como escasamente disciplinado. La música parsimoniosa y tristona del tango expresa muy bien algunas facetas de esa manera de ser. Exactamente al sur de la península donde se originó la ciudad, queda la zona de las casas de vecindad, cuyos habitantes viven a pocos centenares de metros del corazón comercial y turbulento de Montevideo, aunque en espíritu están muy lejos de los días presentes, evocando siempre una época romántica en que una muralla se levantaba a lo largo de la costa conteniendo el oleaje del río. Viejos montevideanos aseguran que jamás hubo música más hermosa que la del chapoteo del agua contra ese muro, sobre todo en las noches de verano, cuando los negros hacían escuchar sus tamboriles. Este es el barrio sur que a las pocas cuadras se llama Palermo. En él viven obreros, bohemios, pintores, también familias burguesas. Y aunque el número sea pequeño, allí perduran grupos de negros que milagrosamente han conservado costumbres de raíz africana, particularmente la música de los tamboriles, que excita a todos los montevideanos casi sin excepción, pobres o ricos, ancianos y jóvenes, y que es inseparable del clima que prevalece en el carnaval. Ese Montevideo pintoresco está en uno de los flancos de la calle más importante del Uruguay, la avenida 18 de Julio, colorida pero de sereno ritmo. Está en el espinazo mismo de la península y sus 3 kilómetros de extensión constituyen en verdad el eje del país. En esta calle se libra una curiosa lucha. Aquí tiene su trinchera el esnobismo y la imitación de costumbres extranjeras, que es cada vez más intensa. Pero al mismo tiempo los montevideanos la consideran sumamente uruguaya, y a pesar de que por ella pasean turistas y gente de exótica apariencia, es en verdad poco cosmopolita y tiene inconfundible sabor rioplatense. Pero lo popular rara vez se asoma a 18 de julio. Se recata en los barrios modestos
donde viven decenas de miles de obreros y empleados con sus familias. El café o bar, de características propias, es el lugar donde se reúne la mayor parte de los hombres. Existen varios miles de esos comercios, a veces uno en cada esquina, y a pesar de que están instalados con sentido moderno, conservan encarnizadamente un cierto aire de reunión de amigos y hasta de bonomía familiar. Eso no quiere decir que a los montevideanos no les guste estar en sus hogares. Por el contrario, pocas ciudades hay actualmente donde el sentido de la vida familiar sea tan vigoroso. En el hogar es donde se toma aún el mate, quizás la costumbre más típica del Uruguay, hoy en declinación, consistente en sorber una infusión de yerba de origen brasileño o paraguayo en un recipiente que generalmente es una calabaza pequeña. Gran consumidor de carne, el montevideano considera la accidental escasez de este alimento como una verdadera calamidad. Sin embargo, también son muy frecuentes los platos de origen italiano o español, influencia de los poderosos aportes inmigratorios que recibió esta ciudad platense en su último siglo de vida. Montevideo está poblada en buena parte por extranjeros o descendientes directos de ellos y por el aporte de campesinos desarraigados. Entre 1860 y 1930 vinieron decenas de miles de españoles e italianos, aunque también representantes de las naciones centroeuropeas. No constituyeron colonias dentro de las ciudades. Por el contrario, se mezclaron intensamente con los criollos, quizás con la sola excepción de algunos sectores. A menudo, los maestros montevideanos, cuando tienen que pasar lista entre sus alumnos, deben pronunciar apellidos de todas las regiones del mundo. Españoles, judíos, italianos, eslavos, armenios y franceses conviven realmente entre nosotros sin problemas raciales de ninguna clase. Juntos trabajan en empleos comunes, integran sindicatos u organizaciones patronales en el mismo pie de igualdad. Y juntos también realizan sus diversiones, la mayor de las cuales es el fútbol. Cuando en el Estadio Centenario una jugada culmina en gol, el grito frenético que estalla está coreado por representantes de todas las nacionalidades que se han amalgamado en esta ciudad. Sin embargo, el lugar donde se observa con absoluta nitidez esa convivencia es en las playas. Montevideo es una de las pocas ciudades grandes del mundo que posee playas públicas de fina arena y agua salada a 5 minutos del centro de la población. 10 playas, separadas entre sí por puntas rocosas, proporcionan varios kilómetros de orillas arenosas y el acceso a ellas es totalmente libre y gratuito. Pobres y ricos, extranjeros y criollos, se mezclan bajo el sol veraniego en abigarradas multitudes, proporcionando uno de los espectáculos más democráticos del mundo. Todo lo que ocurre en el Uruguay parte de Montevideo o llega a Montevideo. El país depende en grado absoluto de esta ciudad. Carreteras y ferrocarriles fueron tendidos tomando como eje a Montevideo. Gran parte de lo que se produce viene a ella, donde frigoríficos y fábricas textiles elaboran la riqueza del interior. Bancos y gobierno también están en la capital. Pero donde esa absorción se advierte más es en la vida cultural. Montevideo tiene 24 radiodifusoras, 3 estaciones de televisión, 10 periódicos, la única universidad del país con 10 facultades, los grandes teatros y salas de conciertos, locales de exposiciones, galerías, la Biblioteca Nacional y varias otras, todos los museos nacionales y las 2 grandes orquestas sinfónicas. En el Uruguay, las ciudades dominan el panorama nacional y le dan un sello urbano al tono mental de casi todos los habitantes. La gravitación de la capital es tan neta que casi todo lo demás que existe en el país, incluso en lo que se refiere
a orientación de la actividad agropecuaria, siente en forma casi ineludible la influencia montevideana.